Este programa llega a ustedes gracias a 2 y 5 Producciones, información y entretenimiento con excelencia. Abogada Sandra Peralta, asesoría legal confiable para ti y mucho más. GEU David Desla, el estratega digital y community manager que tu marca necesita, siempre abiertos a nuevos auspiciantes. Que en el nombre del Señor así sea. Muy buenas noches, queridos amigos, todo ese público que va a tener el privilegio y nosotros de igual manera, en esta noche presentarle el nacimiento de un programa a través de YouTube con su hermana Sandra Peralta, en donde trataremos tópicos desde el punto de vista divino y legal, ya que por las misericordias del Señor soy abogada, primeramente sierva del Señor y abogada. He tenido la inquietud durante tantos años de poder tener un programa y orientar a los hermanos desde el punto de vista espiritual, pero desde el punto de vista terrenal de las leyes y la ley divina. Esto ha sido un proyecto que ha estado en mi mente, siempre impulsado por el Espíritu Santo, pero no había podido tener la oportunidad, sino hasta ahora que Dios ha puesto en mi camino a mi sobrino Jehú David. Él está conmigo en esta noche y es como un inicio, es un hijo que hoy acaba de nacer en la vida mía. Y mi sobrino ha sido el empuje, el ancla, que me ha dicho, vamos a hacerlo, tía, tú puedes. Como una mujer de fe que tengo una trayectoria y como una mujer en el ámbito legal, ya que soy abogada, quiero experimentar lo que es la palabra de Dios, comparándola, no la palabra con la ley, sino la ley con la palabra. Vamos a tener en esta noche a nuestro hermano, mi sobrino, Jehú David. Es un gusto y un placer acompañarle esta noche. De verdad que sus palabras son gratificantes para mi alma. Y bueno, formalmente comencemos. Pues vamos a darle, ya que vamos a iniciar este segmento. Hoy vamos a estar dando una introducción del inicio de este alumbramiento, porque le voy a decir que este es un hijo que acabo de tener en este día. Es un privilegio poder sentarme, que hablemos, eh, para poder arrojar un poco de luz a través de la palabra, haciendo una comparación con la ley, ya que estamos viviendo tiempos críticos en donde los hermanos, los amigos, los oyentes tienen que también mantenerse de manera cuidadosa, expectante. ¿Cómo están las leyes siendo reguladas? Y las leyes divinas se han mantenido intactas durante casi 3000 años, por decirlo así. Vamos a darle inicio con la lectura de Proverbio 9, en su versículo 10. Dale inicio, Jehú David. Bajo la comunión del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, yo les leo. Amén. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. O sea, que cuando tenemos como principio temer a Dios, Ujú. nos apoderamos de lo que es un conocimiento. El principio de la sabiduría, el reconocimiento del Altísimo a la inteligencia. O sea que cuando tememos nos hacemos inteligentes, haciendo reconocimiento de nuestra vida con nuestro Creador. Amén, así es. Y le preguntaría yo cómo yo puedo aplicar como bien el temor a Jehová en mi vida y cómo ese temor se refleja a través de mis dichos y hechos. Bueno, haciendo una comparación desde ese punto de vista, te puedo decir que podemos reflejar en temor el temor de nuestro Dios a través de nuestras acciones. Que lo que nosotros hablemos no esté divorciado con lo que nosotros hagamos. Las manifestaciones de nuestros hechos en comparación a nuestros dichos hace de manera fehaciente, como decimos nosotros en derecho, lo que es el verdadero temor, la reverencia a nuestro Señor. Amén, amén.
Y entrando ya más a profundidad con el tema que hoy vamos a tratar, le preguntaría yo, ¿qué son las leyes de Dios? Bueno, en principio sabemos que a través de lo que fueron los 10 mandamientos en el monte Sinaí, Amén. Dios estableció por sus grandes misericordias lo que fueron las leyes divinas, los 10 mandamientos, según lo que establece Éxodo 20. Dice que la ley mosaica, o sea, la Torá en hebreo, ¿qué significa? Enseñanza. Amén. Los 10 mandamientos fueron la institución de Dios Amén. para su pueblo, Amén. para conectar con el hombre bajo esa misericordia. Las leyes, esos preceptos, esas obligaciones, esas estipulaciones divinas, que le podemos llamar así, desde el marco jurídico, ya que en el ámbito secular, las obligaciones es como un vínculo jurídico que establece la necesidad de cumplir una acción o abstenencia. De igual manera, esto fue lo que Dios estableció a través de Moisés y los 10 mandamientos. Bueno, entonces estaríamos diciendo a partir de esa explicación que como tal, las leyes que Dios ha dispuesto en su palabra, Él mismo las plasma allí para que nosotros nos podamos relacionar con Él, conociendo cuáles son nuestras obligaciones y cuáles son los acuerdos que Él establece para que nosotros podamos tener una relación con Él. Es correcto. De la manera que Dios podía transmitir lo que es el vínculo entre el hombre, su creación, y las leyes estipuladas para que pueda haber un orden, pero sobre todo una conexión a través de la misericordia con los mandamientos. Era la única forma como él podía instituir una conexión entre el hombre y él, sabiendo que existían leyes, normas, reglas que debían de ser cumplir para que el hombre se mantuviese en comunión con su creador. De otra manera, nunca podría ser. Era necesario Dios crear ese vínculo, pero a través de las leyes. De igual forma, el hombre, para poder mantenerse en una sociedad, tuvo que crear límites, tuvo que crear leyes. Esas leyes son las que nos amparan y nos permiten o nos detienen al acceso a lo que son las emociones. Amén. Existen rayas, límites que no pueden ser transgredidos ni traspasados. ¿Y qué pasa? Porque algunos hermanos podrán decir que muchas veces las leyes que Dios nos ha, podríamos utilizar de forma correcta el término impuesto. Bueno, de una manera indirecta, sí, Ujú. pero de manera directa, todo lo que se impone es para el bien de uno mismo, porque Dios no quiere que el hombre perezca. Le estableció leyes divinas, leyes morales, leyes sociales, leyes legales, condiciones, pero para Dios, no para nosotros, para que podamos vivir una vida tanto en sociedad como en comunión delante del Altísimo. Amén. Entonces, partiendo desde allí, entonces estaríamos diciendo que como bien eh, las leyes que Dios ha impuesto es para el propio beneficio de nosotros mismos. Pero ¿qué sucede con aquellos hermanos que pueden decir, me es pesado? Bueno, sí, desde un punto de vista, cuando tú encuentras que una ley, en este caso, vamos a decir un mandamiento de amor, porque vamos a verlo así, desde el ámbito divino es un mandamiento de amor, son ordenanzas para regular tu vida, Ujú. porque cuando el Señor te dice, por decir algo, una ley, no adultere, eso es una ley moral. Tú estás transgrediendo ¿qué? La parte por la cual tú te involucras. A veces se ve como pesada, pero ¿por qué se ve pesada? Porque el hombre siempre quiere caminar conforme a sus deseos. Siempre el hombre viola sus propias leyes y podemos ver cuántas leyes día a día son modificadas. Aún la Carta Magna, que es el centro de es como el cimiento, es como la base de un Estado Amén. de derecho. Y el mismo hombre la viola y de manera indistinta va haciendo cambios. Pero ¿cuáles son esos cambios? Que lo acomoda para seguir violentando sus propias leyes. Por eso Ujú. vamos a tratar en estos temas
O sea, En esta en oportunidad. estas oportunidades vamos a ir tocando de manera somera cada uno de esos puntos con sus límites. Ujú. Un tema que causa mucha controversia dentro de las iglesias y que su igual muchas veces es muy poco comprendido es el siguiente versículo bíblico. Y como tal, nos establece una disyuntiva que hoy vamos a arrojar un poquito de luz a cuanto ello, o vamos a aclararlo, mejor dicho, que es el siguiente que se encuentra en Mateos en su capítulo 5, versículo 17. No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a cumplirlos. Muchas personas sostienen que sí hubo un cambio en la forma en la que Dios se relacionaba con el hombre a cuanto el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Muchas personas sostienen que sí hubo un cambio en su naturaleza y que como tal, a partir que Cristo va a la cruz del Calvario, pues realmente hubo como un quiebre en la ley, hubo una transformación en la misma. ¿Cómo se explicaría ello? ¿Cómo se explicaría este versículo bíblico? Bueno, según lo que establece Mateo 5:17, el Señor Jesucristo, el propósito de Cristo es que se cumplan los requisitos espirituales. Él no vino a quebrantar, Él vino para que se cumpliese. O sea, Él no vino a abolir nada. Real y efectivamente, el propósito del Señor Jesucristo a través de este versículo es que el hombre entienda la responsabilidad de cumplir de manera espiritual las leyes divinas, haciendo uso de lo que establece en su carta a los romanos. Vamos a buscarlo, que dice Romanos 3:31. Bendito Dios, que establece: el Señor en ningún momento ha venido a transgredir ni a violentar, sino más bien que se cumpla lo que ya estaba escrito. Lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tienen una relación, con una diferencia de que recordemos que la ley de lo que es los 10 mandamientos venían siendo como una batuta temporal en lo que Cristo se manifestaba. Ya no era ojo por ojo, sino Mm. amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice aquí en Romanos 3:31, dice: luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea, aquí está diciendo el mismo apóstol Pablo que por la fe no puede ser invalidada la ley, Amén. sino que hacemos de ella una confirmación, porque cuando tú crees, cuando tú tienes fe, te tienes que mover bajo ese pacto divino. ¿De qué? De guardar esa relación de Dios en ti, para tú no transgredir las leyes divinas, pero tampoco hacer uso de un mal uso, de una mala aplicación con lo que son tus semejantes, lo que es tu prójimo. Podemos ver también lo que dice Gálatas. Gálatas, podemos tener aquí Gálatas 3, me parece que. Gálatas 6, bendito Dios. Aleluya. Vamos a leer aquí lo que dice Gálatas 6. Gálatas 6, ¿verdad? 6:2, mira, ve. Mi alma adora a Dios. Gálatas 5:14. Vamos a leer lo que dice Gálatas 5:14. Aquí podemos seguir hablando de lo que son, si vino la ley a ser abolida o si tenemos que darle la continuación al cumplimiento. Dice así: porque toda la ley en oye bien, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate que le dice Pablo a los Gálatas, lo mismo que está hablando Mateo en su capítulo 5, verso 17. O sea, no penséis que hemos venido a abrogar la ley o a los profetas. No hemos venido, ¿verdad? Dice, de cierto digo, dice, no hemos venido para abrogar, sino para cumplir.
¿Y qué dice el apóstol Pablo aquí a los Gálatas? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? ¿Cuál es el primer mandamiento dentro de esto que estamos leyendo? Que lo dice Éxodo 21. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Entonces Jesús viene para que se cumpla el segundo, que es casi como el primero, semejante. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, de ninguna manera el Antiguo Testamento o la ley mosaica o la Torá no ha venido a ser desplazada por la ley, vamos a decir, por la gracia. No, se le vino a dar un cumplimiento de mejor calidad, con evidencia. ¿A través de qué? A través de la fe. La fe no puede matar la ley, sino confirmarla. Usted menciona un punto bastante esencial y es el amar a nuestro prójimo. Muchas personas toman la Biblia más que como ser un libro de instrucción, una guía, como un arma para lacerar, lastimar y vulnerar a los demás. ¿Qué pasa cuando yo tomo, que como tal, nombrando así la Biblia como una constitución, qué pasa cuando yo tomo las leyes que allí radican para lacerar, lastimar y como bien lastimar y como bien eh, hacer mal y dañar a los demás? Eh, Ciertamente muchas personas tienden a caer en un legalismo en torno a lo que reúne los versículos y agresiones. ¿Qué pasa con, con esa brecha entre no caer en ser una persona legalista y procurar que todo aquel que me rodea cumpla en su totalidad con lo que la Biblia establece? Bueno, tú dijiste algo también muy importante. Cuando nosotros estamos apegados a los principios divinos como ley, como ley divina, nosotros en ninguna manera no podemos hacer transgresores si nosotros vivimos una vida conforme a la aplicación de esa ley en nuestra vida, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la Biblia dice y te ordena de manera voluntaria, no me- vamos a decir esto, existe lo que son obligaciones. Amén. Las obligaciones es como el acuerdo, la confirmación de que tú al decir, yo acepto a Jesús, yo soy nueva criatura, segunda de Corintios 5:17, tú pasas a ser una nueva persona, tú pasas a ser ahora mismo cumplidor de la ley. Amén. Tú tienes que tratar de no violentar los principios que te fueron indicados, lo que tú dices, no lo que dice la palabra. De igual manera tenemos las leyes seculares. ¿Qué sucede? Existe un semáforo en rojo. Yo quisiera que la audiencia pueda decir, ¿cómo están divididas las luces? Dice que primero la roja, luego la amarilla y por tercero la verde. ¿Sabe lo que te indica? La ley de tránsito para que tú puedas manejarte y no dañar a tu prójimo. Vamos a hacer la comparación, porque este tema es comparar las leyes a la luz de la palabra. Entonces, cuando un semáforo diseñado por un hombre, que la ley del hombre, según lo que establece Isaías, dice que la justicia del hombre es trapo de inmundicia. Imagínate la de Dios. O sea, te está diciendo el hombre como una señalización a los preceptos legales, sociales. Dice, la luz roja es párate. La luz amarilla, precaución, pero la luz verde te dice, pasa. Tú tienes que tener esas señales divinas para tú saber cuándo no te toca, cuándo te toca y cuándo detenerte. Amén. Entonces todo debe ser dentro del marco de lo compasivo, Amén, procurando ciertamente que las mismas se apliquen. amén. Lo que me lleva a señalar algo. Usted mencionó en su narrativa lo que era el Éxodo y usted recalcó nuevamente el tema de la noche, que es comparar las leyes terrenales con las leyes divinas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las leyes ceremoniales, morales y civiles en la Biblia? Bueno, podemos ver que esta ley mosaica o los 10 mandamientos se pueden dividirse, como tú decías, en tres categorías. La ley moral, que trata sobre la norma de Dios para con la vida de santidad, según lo que establece Éxodo 1. Vamos a buscarlo. Porque Dios dicta la ley moral para tratar de hacer
lo que son las normas de Dios para la vida de santidad. Cuando Dios divide esta ley, o sea, no es que la divide, sino que le da la calificación, La clasifica. la clasifica, en donde tú tienes que mantener lo que es la santidad a través de la ley, te está poniendo un parámetro de que cómo debe de andar, como yo quiero, no, como dice la ley divina, Amén. un plano de santidad. Vamos a buscar qué dice Éxodo 20, donde se hace lo que es la particularidad de la división de estas pequeñas reglas. Vamos a decirle así. Dice así: y habló Dios todas estas cosas, todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Podemos ver ahí que la categoría de la primera ley moral trata sobre la norma de Dios para la vida de santidad. O sea, yo te pido que tú te guardes, que tú entiendas que yo fui que hice lo posible para sacarte del estado donde tú vivías. ¿Cuál era el estado donde tú vivías? Una vida que te iba a llevar a una penalidad en el ámbito secular y jurídico y espiritual. ¿Qué significa la penalidad? La consecuencia de tus acciones. Amén. La penalidad, ¿cuál era la tuya? Iba a tener una condena de muerte, que es una pena. No una pena pecuniaria, como se le llama en ámbito de derecho, sino una pena de muerte espiritual. Pero también podemos ver con el mismo tema, apegada a lo que tú me estás preguntando, la ley civil fue otra de las categorías que se le dio, que trata sobre la vida legal y social de Israel como nación. Podemos leer aquí en Éxodo 21, en su capítulo 1, dándole lo que es, bendito Dios, lo que es la ley legal social de Israel como nación. ¿Qué le dice en el capítulo 21:1? Estas son las leyes que le pondrás. Si comprares siervos hebreos de 6 años, le está haciendo una indicación de una leyes sociales, Amén. cómo tú debes regirte. O sea, el Señor sabe lo que estaba haciendo de manera espiritual, pero también para que tú te puedas concentrar cómo vivir de manera legal, de manera justa. Amén. Pero también podemos ver que está la ley ceremonial que trata sobre la forma y la ceremonia de la que, de la adoración de Israel. ¿A quién? A su Dios. A través de aquellas alabanzas, de aquella entrega, de aquel reconocimiento. Yo soy tu Dios. Tú debes de hacerme, como dicen, el homenaje. Amén. Pleitesía. Pleitesía, celebrar la victoria que yo te he dado. Te estoy poniendo esta normativa, pero es para ti, para que puedas vivir en sociedad. Amén. De igual manera que el hombre, cuando crea leyes, claro está, para que podamos vivir en sociedad, pero si tratamos y la cumplimos como ellas están escritas, pues vamos a gozar también de paz, porque dice Benito Juárez, una frase muy popular, dice que el derecho ajeno es la paz. Significa que si tú respetas el espacio de tu hermano, que si tú respetas esa normativa que tú estás mirando, que tú no puedes transgredir los derechos de tus hermanos, tú no tienes derecho. Entonces vamos a vivir apegada a esas leyes, tanto ceremonial, que es la adoración, con nuestras acciones, porque déjame decirte, tú le das la pleitesía a través de la adoración con tu comportamiento. Amén. Eso es así. La mayor adoración. Esa es la mejor adoración. Amén. ¿Cómo se aplican estas leyes en el mundo moderno? Y en un sentido más específico, ¿cómo podemos aplicar en nuestra manera de vivir los estatutos bíblicos? Porque quiero hacer algo en referencia. No es compartir el versículo diario, es aplicarlo en nuestra vida. Entonces, ¿cómo se aplican estas leyes en el mundo moderno? Bueno, ¿cómo aplicamos las leyes divinas en el mundo moderno? Con las inmoralidades y la falta de respeto y la falta de, vamos a decir, la falta de respeto
la falta de cumplimiento a la ley del hombre, pero más allá de la ley del hombre, a la ley divina. ¿Qué estableció Moisés en Deuteronomio 6, en su capítulo 7? Dice, y la repetirá a tus hijos y hablará de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantas. O sea, en la medida que nosotros hacemos uso de manera reiterada y repetitiva de lo que son las reglas divinas, las normas, donde debemos de repetir a nuestros hijos cada día, hacer como decimos, un altar de lo que son las leyes de Dios a nuestros hijos, como establece Moisés aquí en Deuteronomio. Y la repetirá a tus hijos, y la hablará de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantas. Podremos tener un mundo mejor cuando aprendamos a depender de Dios, pero más que depender, a respetar. Amén. Si nos sometemos a la ley de Dios, sería más fácil, David, poder en este tiempo muchas veces a someternos a las leyes terrenales y de manera conjunta a armonizar, de poder ser diferente. Porque ¿para qué estamos en este segmento? Para poder introducirle a la audiencia de que sí podemos vivir en un mundo en donde el derecho, en donde las leyes se están perdiendo cada día, a la gente le importa menos, por decirte algo, cuando se establece una normativa, por decir, mira, si tú no te pones el cinturón de seguridad, tú serás multado. La gente a veces le importa que si tú no tomas el celular y no hablas, te están cuidando a ti, pero aún cuidándote a ti, el hombre no quiere seguir transgrediendo la ley. Imagínate, pero si nosotros hacemos lo que dice la palabra, lo que estableció Moisés, y le dirás a tus hijos, y le repetirás en la casa, en el camino, al acostarte, al levantarte, podremos tener un mundo mejor y sin tanta violencia. Fíjese que nuevamente vuelve a surgir la pregunta anterior que le hubiese mencionado y es en torno a esos hermanos, a esas hermanas que pueden decirme, yo conozco lo que dice la Biblia, pero llevarlo a mi diario vivir, a mi forma de ser, a mi forma de cómo conducirme, a lo que digo y hago, me es dificultoso. Y ahí yo recalco cuando la Biblia menciona el morir para que viva Cristo en mí. Amén. Entonces, ciertamente estamos estableciendo puntos esenciales que es que el cumplimiento de la ley divina es para el beneficio del propio hombre, Amén. porque ¿qué beneficio nosotros podamos darle a Dios? Si nosotros morimos, como tú dices, si nosotros lo mismo lo establece Romanos 6, muerto al pecado. Amén. Cuando nosotros tratamos de ajustarnos jurídicamente a las leyes de la tierra, pero espiritualmente a las leyes divinas, nosotros vamos a tener que optar por morir de manera definitiva. Podemos ver que en Gálatas, su capítulo 5, a partir del verso 19, ahí de manera eh, directa te dice, mas la obra de la carne son enemistades, pleito, contienda, enojo, chisme, distinciones, borrachera, ley. Esas son normas divinas de lo que son las normas morales. Las normas morales que estuvimos hablando cuando Dios clasifica a Moisés y le da la categoría de ley moral, de ley legal y las leyes espirituales que vienen siendo la conexión del hombre cuando dice y amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Porque cuando tú amas a Dios, cuando tú tratas de someterte a la ley de Dios, pues tú no van a ser gravosas, Amén. no van a ser gravosas, porque ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Amén. Entonces, cuando tú tratas de cumplir estas leyes, estos mandamientos y apegarte a ellas, pues de una igual manera van a venir las recompensas. ¿Cuáles son las recompensas de David? Los frutos, Amén. amor, paz, benignidad, paciencia, longanimidad. O sea, fíjate que es como un esquema, igual que las leyes de la tierra. Vamos a preparar un segundo segmento Amén. para de manera amplia poder declarar y ir explicando
con lujo de detalle, punto por punto, cada una de esas leyes y esas normativas jurídicas, pero más que jurídicas, esas leyes espirituales que no han venido a ser abolidas, no han venido a ser de incumplimiento porque estamos viviendo bajo esa ley de la gracia Amén. en ninguna manera. Tienen una afinidad porque ya sabemos que el Antiguo Testamento y Cristo es la sombra de lo que había de venir. Amén. Dios no puede ser burlado, Dios es Dios y Él nunca cambia, como dice un texto bíblico, porque yo, Jehová, no cambio. Malaquías 6:3. Dios es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Él no cambiará su ley. Pero trataremos en un segmento cuáles de las leyes han sido cambiadas y cuáles de las leyes han sido abolidas. Muy interesante, desde ya genera expectativa de lo que será ello. Entonces, partiendo de lo que usted mencionaba en cuanto a las obras de la carne, podemos ver que muchas de las leyes terrenales fueron inspiradas en las Escrituras. Correcto. ¿Podría usted citar algunas de ellas? Sí, por ejemplo, podemos ver que las leyes establecen lo que son las disensiones, los escándalos, la desnudez. Esas son leyes seculares que establecen que las personas no pueden andar desnudas. La Biblia también registra lo que es tu andar como un hijo y como una hija de Dios bajo los estándares morales, con quien, según la ley divina, se registra. Jesús dijo, cuando tú codicias a la mujer de tu prójimo, está violando un principio divino. Pero podemos ver que la ley del hombre anteriormente establecía que las relaciones bajo el vínculo del adulterio en el Código de Procedimiento Civil de mi país establecía una penalidad cuando el hombre era o la mujer encontrado en un acto de adulterio. Jehú perdía ciertos derechos. Podemos ver que esas leyes fueron extraídas de la ley de Dios, de los principios y las ordenanzas divinas. Por ejemplo, el hombre establece no matará porque te hace reo de homicidio. Pero ¿qué te dice el reglamento de Éxodo 20? Ahí establece, me parece que en el versículo 5, uno de los 5 de los mandamientos dice, no matará. Podemos ver que la ley del hombre fue extraída de la ley divina. Cuando dice la ley, tú no puedes ser homicida, te convierte en reo de muerte. Amén. Tú no puedes robar, pero ¿qué dice la ley divina? No robará, no hurtará, dicen los mandamientos. Y en la ley del secular dice, no robará, te hace reo de robo. O sea, fíjate que hay una conexión en algunos ámbitos, algunos aspectos, como tú me dijiste. ¿Cuáles de las leyes del hombre yo puedo establecer? Te podría dar todos esos inicios. Cuando la ley divina dice, tú no puedes cometer acto de robo, tú no puedes cometer acto de violencia, Amén. tú no puedes cometer, entonces, acto de barbarie. Hay pecados de muerte y hay otros que no son de muerte. Entonces, asimismo, es la ley del hombre. O sea, la ley del hombre es extraída de la ley de Dios en algunos parámetros. Claro, siempre con sus beneficios para poder violentar los preceptos divinos. Amén. Un versículo que muchas veces trae bastante controversia es el siguiente que se encuentra en Romanos 13:1, el cual dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Este versículo como tal siempre trae conflicto porque muchas personas dicen, entonces me tengo que someter a la justicia terrenal que muchas veces es injusta, me tengo que someter a presidentes, a autoridades representadas por militares, policías que muchas veces obran de forma injusta. ¿Cómo aplicar este versículo bíblico y realmente cuál sería su explicación como tal de lo que realmente estaba sucediendo en aquel entonces? Bueno, podemos ver que el apóstol Pablo le dice aquí que a los creyentes nos insta
a que hay que obedecer las leyes del gobierno. O sea, todas las autoridades dice que están impuestas por Dios y que debemos de someternos y sujetarnos. Debemos de sujetarnos y someternos. ¿Por qué? Porque en la medida de que nosotros nos sometemos a las autoridades, cumplimos con las normativas impuestas por el hombre, aunque recordemos que habrán irregularidades, denegaciones espirituales, como por ejemplo, conocemos países o régimen o sistemas, por decirlo así, en donde habrá una negación de Jesús. Habrán sistemas que operen en contra de una fe o de la fe, en donde tú tienes que estar sujeto a esa voluntad manifestada o expresa a través de esa legislación de esa nación, en donde dice, tú no tienes un real culto. Amén. Entonces podemos ver que estamos viviendo, o sea, hay sistemas en donde tú tienes que someterte, porque recordemos que el mismo Jesús dijo que aquel que pierda su vida por causa de él la hallará. Amén. Entonces, lamentablemente muchos hermanos tienden a tibergizar este capítulo de Romano 13, diciendo, no, porque yo no me someto, porque, y si me dicen que niegue a Jesús, no es ahí donde el apóstol está refiriéndose. Los gobernantes merecen respeto. El creyente debe estar sujeto. Ahora, ¿dónde tú no puedes estar sujeta? En el ámbito de que si tú eres sorprendida profesando la fe que se tiene que negar, bueno, tú no vas a negar tu fe, pero tampoco puedes, si hay una ley en donde se dice que no se puede hacer manifestaciones, lamentablemente tiene que mantener esa ley y someterte, porque son las leyes del Estado, son las leyes de esa sociedad. Lo que no puede el hombre hacer es que tu corazón desmienta esa fe. Tu vida, de manera personal, intuita y persona, como le llamamos en derecho, puede hacer un desconocimiento de Jesús en mi vida. Pero el simple hecho de un gobierno, un Estado, una nación, hacer el uso de ese derecho, de esa facultad, de hacer que las personas no tengan libre religión de culto, libre de asociación de culto. Eso no te impide de que tu fe no permanezca en ti. Mi fe permanece, pero yo debo de someterme, como dice aquí, dice que el gobierno civil, como toda vida, permanece bajo la ley de Dios. La Biblia dice que un pueblo malo merece un rey malo. Dios quita reyes y pone reyes. Amén. Ahora, pero cuando tú te humillas, pasa lo que dice Segunda de Crónicas 7:14, que es lo que estamos viviendo hoy con un vecino país. Puso a Dios por delante, pone a Dios por adelante, presenta a Dios todas las actividades, entregó su gobierno civil en manos de Dios y hoy somos muchos testigos de lo que está aconteciendo en aquella nación, que todo el mundo sabe a qué nación yo me refiero. ¿Puede una ley terrenal contradecir una ley divina? ¿Cómo se maneja esa tensión? Por ejemplo, usted mencionaba esta ley de que prohíbe la manifestación religiosa en espacio público. Y yo creo que esto hasta sirve para tener prudencia en el marco social y tener respeto hasta por las personas que tal vez no profesan nuestra religión, que al final del día pueden llegar a acercarse a nuestro Dios a través de nuestro ejemplo en lo que decimos y hacemos. Pero, ¿cómo se lidia cuando hay leyes terrenales que contradicen las leyes divinas? Por ejemplo, el aborto, el matrimonio igualitario, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sí, estamos en un mundo en donde las leyes divinas han sido totalmente violentadas de manera abrupta. El hombre ha querido hacer desde el inicio lo que él le ha querido dar la voluntad. El hombre ha querido arrancar de raíz, de naturalizar la ley de Dios.
pero no ha podido de una manera definitiva. Sí ha podido violentar, como tú decías, lo que es el caso del aborto. Sabe que se tienen que dar manifestaciones porque siempre podemos ver que la luz y la tiniebla siempre tendrán una lucha. Es como la carne y el espíritu. El enemigo siempre va a querer operar en que las leyes de Dios sean siempre transgredidas. Pero a final de cuentas, dice que la maldad no podrá prevalecer ante la verdad que es Cristo. Si bien es cierto que se han dado muchas leyes y han querido taparle la boca al Evangelio, a la verdad que es Cristo, pero no menos cierto que no han podido ni podrá el enemigo. Podrá levantarse uno o dos gobernantes, pero de una u otra manera siempre el Señor estará ahí. Siempre el Señor estará ahí eh, velando por aquel pueblo que todavía dice, aquí hay una iglesia clamando. Amén. Podemos ver que ahora mismo hay naciones que han determinado, eh, por decir algo, el quitar la Biblia de las escuelas Amén. de manera definitiva. Podemos o escuchar un caso que ahora mismo está bajo muchos sonidos. Pero ¿qué pasa? En periodos pasados se dio, se logró, pero ahora llegó un nuevo periodo en donde se va a restablecer esa normativa que fue edictada en una administración pasada. Podemos ver que la tiniebla no prevaleció contra la luz Amén. y se ha retomado de nuevo el rumbo divino bajo una ordenanza de decreto en donde se dice la Biblia volverá a las escuelas. Amén. Amén. A raíz de lo que te acabo de mencionar, la Biblia dice en Proverbios 28:7, el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Extrayendo de ese versículo su parte A, el que guarda la ley es hijo prudente, me gustaría hacerle la siguiente pregunta. ¿Debemos priorizar las leyes de Dios sobre las leyes humanas en todos los casos? No necesariamente, pero en el ámbito, por decir algo, la ley de cuando nosotros nos sujetamos y nos sometemos a la ley de Dios, el Señor siempre nos guardará. Y en el caso de que haya una sublevación en contra de nosotros y haya un desenlace definitivo, Amén. la Biblia dice que todo el que pierda su vida por causa de Cristo la encontrará. Amén. Podemos ver las historias del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, de Santiago, de cada uno de esos apóstoles que en su manera se hicieron injusticia en cuanto a supuestamente violaciones a leyes que existían, esas persecuciones, porque siempre las leyes de Dios, el Evangelio, ha sufrido violencia en cuanto a su cumplimiento y a su incumplimiento. Podemos ver que en los tiempos cuando los apóstoles hacían uso de ese derecho de predicar el Evangelio, podemos ver cómo se levantaban testigos falsos a acusar, de decir que estaban profiriendo de que Jesucristo era un nuevo rey y que blasfemaban contra el gobierno de Herodes. Amén. Ellos hacían mal uso de las leyes. Ujú. ¿Para qué? Para que estas personas puedan ser apedreadas, para que estos discípulos puedan ser perseguidos, para que estos discípulos sean callados. Amén. Pero ellos no se detenían. Ellos Mm. cumplían la ley de Dios por encima de lo que era la ley del hombre. Ellos permanecían en fe. No se puede hacer disoluciones, escándalo. Según las acusaciones, ellos era que predicaban, pero para ellos era un alboroto que estaba penalizado con la cárcel. Podemos ver el caso de Jackson en Hechos 17. Dice que cuando fueron a Tesalónica fueron apresados. Pablo tuvo que huir. Solo se queda Silas. Y dice que Jackson fue apresado. Pero pagaron una fianza cuando aquellos que decían que eran de la ley vinieron a buscar a Pablo. Dice que ya Pablo había sido sacado. Siempre el enemigo ha querido
que la ley de Dios se le ponga un tapón. Pero no nadie va a poder ni podrá. Amén. Amén. Lo que me llega a preguntarle, dado a que los apóstoles perdieron la vida, algunos de ellos en defensa de lo que es la Sagrada Escritura, ¿qué sucede cuando la fe entra en conflicto con las obligaciones legales? Bueno, cuando la fe entra en conflicto con las obligaciones legales, hay una situación y es que de manera, vamos a decir, hay un sistema y es que en la medida de que, vamos a ponerlo, vamos a decir así, se dio una situación en donde muchos tambalearon, en donde muchos entraron en pánico con una situación que se dio, de que las personas tenían que hacer uso de eso, de esa decisión por ciertas, ¿cómo decirlo? Restricciones. Restricciones. Hubieron muchas personas que prefirieron negarse a hacer lo que se le pedía. Hubieron personas que perdieron, ah, vamos a decir, yo pude conocer personas que se negaron a hacer la voluntad y dijeron, yo no voy a hacer uso de eso. Y mantuvieron su fe. Y conozco un caso que en la actualidad hay una persona que se niega rotundamente porque hay una disposición legal que le exige que si no hace eso, que está establecido bajo esa normativa, no le pueden otorgar el permiso de salida. Quiero que sepa que él se ha mantenido en una posición, no salgo, porque yo no voy a llegar a cumplir eso. No sé si me entienden del tema que quiero, pero no quiero hacer uso. O sea, Mm. nuestra fe tiene que mantenerse firme, no importando las soluciones, no importando las decisiones, los decretos, los edictos que un gobierno quiera hacer, porque sabemos que por ahí viene lo que es el sello de la bestia, lo que es la marca del 666. Dice que todo aquel que se la deje poner no podrá, dice, entrar al reino de Dios. O sea, tu fe va a tener que superar los estamentos legales. Tu fe va a tener que mantenerse por encima de las normativas jurídicas del hombre, porque sabemos que hay manipulaciones detrás de todas esas cosas. Amén. Ya para culminar lo que ha sido nuestro primer episodio, nuestro primer encuentro, la Biblia establece en Apocalipsis, ya que usted menciona eh, esto último, en colación dice la Biblia en Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Amén. ¿Qué mensaje usted le mandaría a su comunidad para ya culminar? Bueno, para culminar en este escenario que hemos tenido, las leyes terrenales a la luz de la palabra, según lo que acabas de leer, Jehú, son bienaventurados aquellos, ¿verdad? Que guardan esta palabra, que guardan la ley, que confían en que Dios hizo esas reglas, esos mandamientos, que el Señor dictó a favor de sus escogidos, de sus elegidos, normativas que no iban a ser en perjuicio nunca en la vida de uno. Al contrario, no iban a beneficiar, porque la ley de Dios, la ley divina, es justa. La Biblia dice que el primer atributo de Dios es el amor, pero después viene la justicia. Dios es el Dios justo y nunca haría un mandamiento, una ley para perjudicar a sus hijos. Que yo le podría decir a la audiencia que mantengan su fe por encima de cualquier legislación que pueda un Estado establecer, valga la redundancia. Como creyentes, como seguidores de Cristo, como fieles, bajo las obligaciones, bajo el estándar de esas
estipulaciones. Las estipulaciones son los convenios escritos de manera voluntaria entre las partes. Cuando nosotros decidimos venir a Cristo, sabíamos que teníamos que ajustarnos a un sinnúmero de reglas y de derechos y de observaciones divinas que deberíamos de cumplir, como los estamentos de legislaciones de los estados. Yo tengo que someterme a la legislación divina. Y cuando nosotros nos sometemos, vamos a ser bienaventurados, porque vamos a tener el respaldo de un verdadero juez, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice que es abogado, Amén. dice que nuestro abogado nos defenderá. El Espíritu Santo es como un fiscal aquí en la tierra y tenemos al Señor Dios en el cielo que juzgará toda lengua, toda nación y toda obra del hombre. Que Dios te bendiga Amén. en esta noche. Y culminamos. Para el próximo segmento vamos a tener la segunda parte de lo que son las leyes de la tierra a la luz de la palabra. Así es que Dios le bendiga, que tengan feliz, que estos temas que hoy tratamos de este tópico, que le hayan sido de bendición y vamos a seguir hacia adelante. Así que buenas noches, Dios le bendiga y hasta la próxima, hasta el próximo miércoles. Bye.